usted se pone a estudiar, qué tremendo, cuando una persona está bajo la influencia, podemos decir, del Espíritu Santo, o de la llenura del Espíritu Santo. Hablábamos recién con el anciano de que ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? O ser bautizado con el Espíritu Santo, no es lo mismo que estar caminando bajo el poder del Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo nosotros lo podemos recibir en un cierto tiempo. Es un bautismo, es algo que te da identidad también como hijo, ¿no? De hecho, el Espíritu mismo da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Pero a la vez, ese poder que nosotros recibimos, si nosotros no lo alimentamos, si nosotros no nos mantenemos en la intimidad, en la relación personal con esa tercera persona que es de la Trinidad y que se llama el Espíritu Santo, llega un momento donde nosotros no podemos apagar. No sé si a usted alguna vez le ha pasado o en un tiempo que usted se siente como que está frío, como que ya no oro tanto como antes, ya no busco la presencia de Dios como antes, no leo la palabra. Es como que ese fuego que teníamos al principio, como que se va menguando, se va apagando, como una antorcha que está encendida, pero de a poco, ¿no? En la noche, vio la antorcha, le ponen quizá algún líquido para que se prenda, pero esa antorcha llega un momento que se le termina ese poder, ese líquido que tiene y se apaga. A lo mismo pasa con una lámpara que usaban, ¿no? Con aceite para prender las lámparas, y llegaba un momento que el aceite se terminaba, entonces la llama se apaga, y sabe que nosotros mismos, de hecho, nosotros espiritualmente somos como unas lámparas, donde el aceite de la unción del Espíritu Santo tiene que estar en nosotros siempre llena para que nosotros podamos fluir, ¿no? Bajo ese fuego, bajo ese poder, y podamos estar encendidos siempre y no estar apagados. Por eso digo que no es lo mismo es ser bautizado con el Espíritu Santo, que es un momento, ¿no? Que es un día establecido donde nosotros recibimos esa autoridad, ese gobierno, ese fuego, pero mantener ese fuego habla de caminar bajo el poder del Espíritu Santo, que no es lo mismo de recibir un día ese poder. O sea, un día lo recibimos, pero nosotros cada día debemos de alimentar ese poder para nosotros poder estar siempre encendidos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años, uno como que va perdiendo ese enamoramiento, uno va perdiendo esa pasión por las cosas de Dios, el servicio, el ministerio, la palabra, la oración. Uno va perdiendo, pero ¿por qué? Porque uno tiene su trabajo secular, uno tiene su esposa, sus hijos, tiene una vida cotidiana, hay un sistema donde uno va, uno viene, y entonces es muy difícil mantener la llama del Espíritu Santo cuando hay un sistema corrupto, cuando hay un ambiente terrenal, vamos a ponerlo así, como un ambiente terrenal, como algo que nos quiere no aspirar, nos quiere como chupar para que nosotros dejemos de seguir de una forma u otra lo espiritual que viene todo del Señor, para que nos contaminemos, para que nos volvamos hacia el mundo, que es el mismo enemigo, que quiere que nosotros nos volvamos al mundo, ¿no? Por eso es como que cuando nosotros vamos caminando en el sistema, cuando vamos caminando en el mundo, si nosotros no estamos llenos de ese aceite, nuestras lámparas, es más fácil de que
nos vayamos del lado de aquel que no hace la voluntad de Dios. ¿No? Nos vamos por la corriente del mundo, porque la corriente en la cual nosotros caminamos es una corriente diferente. Nosotros vamos en contra de la corriente, ¿no? Así como la barca, cuando iba Jesucristo con los apóstoles, dicen que el viento les era contrario. Y eso, imagínense, allí remando en contra del viento, digamos, ellos iban en contra del viento, iban en contra del sistema. Por una forma así hablarlo, ¿no? Porque el viento no es un sistema, pero nosotros lo ponemos ahora como un ejemplo. Nosotros vamos en contra de esa tormenta, como quien dice, vamos en la barca y vamos en contra de ese viento, pero nosotros sí estamos en un sistema. Vamos en contra de ese sistema, vamos en contra de las creencias, de las religiones, en contra de todas aquellas cosas que influyen al mundo hoy en día para que de una forma u otra el hombre se corrompa. Y nosotros, si no estamos, hermanos, en estos tiempos, por eso la importancia de hablar siempre del Espíritu Santo, de llenarse del Espíritu Santo, porque precisamente eso es lo que va a hacer el vivir o el caminar bajo el poder del Espíritu Santo, nos va a hacer de que nosotros nos mantengamos siempre encendidos en nuestra llama y que no seamos contaminados por la influencia del sistema y del mundo y de Satanás, el diablo, que es el enemigo de nuestras almas. Por eso es que en este tiempo necesitamos nosotros hablar del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que volvamos nuevamente a esa costumbre. Vamos a hablar de la costumbre santa. ¿De qué? De orar con pasión, de empezar a amar la palabra compasión para que podamos nosotros adquirir nuevamente esa disciplina, ¿no? De poder venir en búsqueda de que el Señor nos llene cada día más con su poder, que es el Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano. Hablábamos con el anciano recién también de que Jesucristo, cuando fue él bautizado por el Espíritu Santo, fue un ejemplo que él dejó para que nosotros seamos también, o que anhelemos, o que dejó establecido de que el hombre tiene que ser lleno y que tiene que ser bautizado del Espíritu Santo, porque Jesucristo, hermano, dígame una cosa, él no necesitaba ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él es el Espíritu. Amén. Jesús es el Espíritu. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Estamos hablando de la Trinidad, ¿no? El Trino Dios, pero estamos hablando de un solo Dios, ¿no? Dios Espíritu Santo, Dios Hijo, Dios Padre. Entonces, hermano, podemos entender que Jesucristo es el Espíritu. Entonces, ¿cómo el Espíritu va a ser bautizado por el Espíritu? Pero por eso el Señor se dividió, ¿no? De una forma tremenda, y ahí está plasmada en ese momento donde Él es bautizado por el Espíritu Santo, la Trinidad. Él siendo bautizado allí por Juan en las aguas, y la paloma, ¿no? El Espíritu Santo descendió en forma corporal, en forma de paloma, y Dios hablando, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Ahí estaba, ¿no? Alineado de una forma vertical el trino Dios, la trina unidad de Dios. Pero Jesucristo, cuando Juan el Bautista le preguntó, Señor, yo tengo que ser bautizado, y no que tú seas bautizado, no, deja, porque toda palabra se tiene que cumplir. Amén. ¿No? Se tenía que cumplir la palabra. Entonces, hermano, también dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo, porque él fue bautizado en ese momento, y dice que él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora qué tremendo, hermano, porque el Espíritu Santo
muchas veces, ¿no? Y lo dice la palabra, si usted lo lee, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado, para ser probado. Y muchas veces nosotros vamos a ser probados, y muchas veces vamos a pensar que es el enemigo el que nos mete en tal brete o en tal cosa, pero no es el enemigo, muchas veces es el Espíritu Santo que nos está preparando, que nos está capacitando para llevar una tarea quizás muy difícil o extraordinaria o muy tremenda, en la cual nosotros necesitamos como hombres ser capacitados y ser probados. De hecho, el mismo Jesús dejó plasmado la enseñanza de que él fue al desierto a ser tentado, ¿no?, por el enemigo, y de allí él sale caminando bajo el poder del Espíritu Santo. Él no solamente recibió el Espíritu Santo, allí fue bautizado por el Espíritu Santo allí en las aguas, ¿no?, sino que él dice que cuando fue al desierto, él salió, hermano, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, qué tremendo que esto nos habla, nos enseña que nosotros, cuando estemos pasando por algún desierto, cuando estemos pasando por alguna dificultad, nosotros ahí es donde recibimos la mayor fortaleza, donde nosotros recibimos, hermano, y caminamos, si nosotros entendemos, ¿no? Si nosotros, porque en el desierto vos podés morir o podés, hermano, vivir. Si vos entendés que estás en el desierto y que entendés que podés salir, que vos debes entender que estás en un proceso, hermano, el proceso te capacita, el proceso te da entendimiento, el proceso te da madurez, el proceso te da valentía, te da capacidad, cuántas cosas que te da el proceso. Entonces, cuando nosotros entendemos, la unción viene, hermano, sobre nuestras vidas, porque la unción viene cuando nosotros estamos siendo procesados, hermano. Cuando Jesucristo estaba en el Getsemaní, dice que él estaba en el monte de los olivos, estaba allí orando, estaba en angustia, estaba en tristeza. Dice que mi alma está triste hasta el alma, pero dice que él estaba allí siendo procesado. De hecho, el monte de los olivos, el Getsemaní, quiere decir prensa de aceite. O sea, de una forma u otra, hermano, si lo llevamos al espiritual, es como que él estaba siendo prensado en una prensa, como el olivo, ¿no? Esa aceituna se muele y se prensa en el molino para soltar el aceite, ¿no? El aceite de oliva que nosotros hoy podemos comer y que es tan rico, el aceite de oliva, y que se usa hoy para ungir a las personas, a los siervos, para levantarlos o apartarlos para algún ministerio, ¿no? Hermano, así es lo mismo que lo que pasa con nosotros cuando estamos pasando por un proceso, estamos siendo molidos como la aceituna, estamos siendo triturados. ¿Para qué? Para que el aceite fresco de ese proceso, ¿no?, de la unción de Dios, porque la unción que nosotros recibimos es el mismo poder del Espíritu Santo. Amén. Dice que cuando él sale del desierto, sigue la palabra que dice, él dice, el Espíritu, él se mete en la sinagoga, empieza su ministerio y abre la Escritura, porque le dan para que abra la Escritura, y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Dios. Qué tremendo, hermano, porque ese proceso que él tuvo que pasar, y mire esto, él fue bautizado, él fue llevado al desierto, ahora empieza su ministerio, ahora él está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero hubo un proceso, hubo un desierto y hubo un bautizarse por el Espíritu Santo. ¿Sabe que muchos pasa esto? Se bautizan y muchos se apartan del camino. ¿Cuánta gente yo he conocido que estaban pero fervientes, sirviendo a Dios, ferviente en el camino del Señor, y cuando llegó el momento de bautizarse, no vinieron más a la iglesia? No lo digo por acá, pero en lo que yo conozco, en el camino del Señor se han apartado y han pasado un proceso y han vuelto, pero al tiempo quizás destruido, quizás la vida, el enemigo los trató mal. Cintia levanta la mano. ¿Sabe que es algo tremendo? ¿Sabe por qué?
¿Por qué algo espiritual? Porque nosotros vamos a pasar el mismo proceso que pasó Jesucristo. Por algo Jesucristo dejó plasmado todo en un orden. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermano, que el orden del camino del Señor no lo dejó Él para que nosotros solamente leamos y digamos, qué bueno, qué lindo camino que hizo el Señor. No, Él dejó patrones en el cual Él quería decir, esto que yo estoy haciendo, las pisadas que yo estoy dejando son para que ustedes las dejen y ustedes van a pasar por esto igual que yo. Cuando ustedes sean bautizados, van a ir al desierto y si pasan el desierto, van a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio de una manera poderosa, Amén. con poder. Sí, Señor. Amén. Entonces, hermano, debemos entender una cosa. Como dice también en el libro de Éxodo, el Señor saca al pueblo de Israel, lo saca de Egipto. Tuvieron 430 años ellos allí en el desierto, esclavos en Egipto. Y dice que cuando el Señor los saca con manos fuertes y con manos poderosas, ¿a dónde los llevó el Señor? Al desierto. ¿No? Y qué tremendo. O sea que parece una paradoja, porque es tan igual a lo que pasa, ¿no? De una forma, en el Nuevo Testamento nosotros, o hoy, ¿no? Somos libres, somos bautizados y vamos al desierto. Somos procesados. ¿Cuántos procesos hemos pasado? ¿Cuántos desiertos hemos pasado? Y entonces dice que el Señor usa a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva al desierto para llegar a la tierra prometida. Antes de llegar a la tierra prometida tenían que pasar por el desierto. No podían. No puede haber no hay un atajo. Es la palabra justa. No hay un atajo para llegar a la tierra prometida. Sí o sí tiene que pasar por el desierto. Ahora, el desierto, hermano, el desierto hace relucir lo que verdaderamente sos en tu naturaleza, lo que verdaderamente hay en tu espíritu. ¿No? Veo que el pueblo de Israel, si usted lo lee, salieron cantando, alegres, felices, con la masa de pan ahí, todos los animales, llevaron cantidades de animales, y no solamente eso, dice que el Señor hizo hallar gracia delante de todos los egipcios, y los egipcios decían, no, llevate esta cadena de oro, llevate este anillo de oro, llevate esto de plata. Dice que despojaron, hermano, a los egipcios, lo despojaron de toda su riqueza, y ellos se llevaron toda la riqueza, digamos, se iban riquísimos en plata, en oro, en ropas, no sé en cuántas cosas más, en animales, iban pero contentos, alegres, felices, gozándose, pero llegaron al desierto y ahora se encontraron con que tenían un montón de riqueza, pero no había agua. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nos comemos la riqueza. ¿Para qué les servía un collar si se estaban muriendo de sed? Entonces ahí empezó el hombre a decir, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allí había agua, allí no había tumbas allá en Egipto para que nos traigas a morir aquí, en este desierto. Empezó el pueblo de Israel a despotricar en contra de Moisés y de Dios, ¿no? Y ahí resaltó la naturaleza y el espíritu que había en ciertos hombres, ¿no? En el desierto, cuando el Señor lo estaba haciendo pasar por ese lugar, ¿no? Así que, hermanos, no hay, como dijo Fabi, un atajo. No hay un atajo. Hermano, y allí nosotros nos vamos a dar cuenta, si tú te analizas en el momento que estás pasando una dificultad, ¿qué hay en tu corazón? Hablando también en el ejemplo de cuando estoy en el camino del Señor, de que cuando estoy sirviendo a Dios, de cuando estoy sirviendo, ¿no? En la iglesia o haciendo alguna clase de servicio, ¿no? Para el Señor, cuando pasamos algún momento, ¿qué pasa? Muchos se desaparecen, muchos se van, muchos, pastor, estoy pasando por esto, por eso no voy. Entonces ahí
vos ves la calidad de siervo, la calidad de hombre, la calidad de fe, la calidad de carácter para servir a Dios en las personas, ¿no? Pues no fui porque estaba lavando la ropa. Imagínate que no ordenaste tu vida en toda la semana para lavar la ropa, para decir, lavo toda la ropa toda la semana para que el domingo me voy a la casa de Dios. Entonces, ahí se ve también el carácter, ¿no? Porque todas las cosas que nos pasan, hermano, en la vida cotidiana, hacen relucir o hacen resaltar, ¿no? De una forma aquello que nos controla muchas veces. ¿Cuánto creen que esto es así? Amén. Amén. Muchas veces es así. Las dificultades nos pulen. Las dificultades nos pulen. Los problemas nos pulen. Y podemos tener, pero ¿cuántos problemas? ¿Cuántas dificultades? Y si nos llevamos por la dificultad, estamos perdidos si escuchamos a la dificultad. Por eso el Señor es sabio y dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Pero ¿sabe por qué él dice confiad, yo he vencido al mundo? Porque él fue hombre y él sufrió aflicción. Él sufrió la aflicción. Usted tiene que entender que cuando el Señor, antes de cumplir los 3 años de ministerio, él tuvo 30 años de una vida. Él nació y a los 30 años empieza él su ministerio, y en todos esos 30 años que él vivió como hombre, que la Biblia no habla de lo que él vivió como hombre, pero yo quiero darte un panorama, ¿no? De lo que Cristo vivió en esos tiempos. Cristo, hermano, el padre era un carpintero, José, la mamá era María, todos conocemos, ¿no? Que María era la mamá de Jesús y José el papá, y eran gente humilde, gente que tenía un trabajo secular como cualquiera de nosotros, y quizás no eran gente adinerada que ganaba un buen dinero, por lo tanto, y había otros hermanos que tenían Jesucristo, porque Jesús no era el único hijo de María y de José, tenían otros hermanos, y ellos en algún momento habrán pasado alguna dificultad, necesidad, como todos nosotros. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que abrir nuestro entendimiento y tenemos que decir, bueno, Jesucristo padeció lo mismo que nosotros padecíamos. Él quizá tenía problemas con la familia, o la familia muchos no lo querían, o no sé, enfermedades que habrán pasado en algún momento, tentaciones, mujeres que quizás los buscaban, porque, déjame decirte, Jesucristo era un hombre especial, quizás tenía muchas pretendientes, y él siempre negando, y él siempre guardándose, porque él llegó a la cruz sin pecado, nunca se casó, nunca contrajo matrimonio, nunca tuvo novia, digamos, nunca tuvo una relación personal con alguna mujer o íntima. ¿A qué voy con todo esto? Quiero decir que el Señor pasó dificultades igual que las que nosotros pasamos. Por eso Él dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Confiad, yo he vencido al mundo. O sea, yo que soy como ustedes, yo que soy hombre, yo me hice hombre, yo también vencí todas esas dificultades, esas aflicciones que ustedes tienen, que están pasando. Como diciendo, yo los entiendo. Por eso dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos a un sumo sacerdote que padeció toda necesidad, toda dificultad, toda tentación, pero sin pecado. Amén. O sea, Él pasó todo lo mismo que nosotros, pero sin pecado. Nosotros padecemos todas estas cosas, pero Pegamos. siempre estamos pecando, accediendo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y el Señor se preparó, hermano, todos esos años
para hacer un ministerio de 3 años, ¿no? Él tuvo que tener tiempo de oración, tiempo de intimidad, de ayuno, de búsqueda, porque cuando él tenía 12 años, hermano, dice que fueron a Jerusalén, justamente habían ido a la fiesta solemne que siempre se hacían, y dice que en un momento lo perdieron de vista los padres, que en eso me llamaba la atención. Un día voy a aprender qué pasó ahí. Tuvieron 2 días casi que no lo encontraban a Jesucristo. Yo estaría desesperado, yo ya estaría haciendo la denuncia en la comisaría, pero dice que cuando volvieron, se dieron cuenta que no estaba con ellos, se volvieron y lo buscaron por todos lados y no lo podían encontrar, y dice que lo encontraron en el templo junto a los que eran doctos de la ley, a los sacerdotes ahí, él hablando y los otros impresionados de lo que Jesucristo les decía. Era tremendo, o sea, la sabiduría que él tenía era sorprendente, tal así que los hombres doctos ahí de la ley, conocedores de la ley, ¿no? De la Torá, estaban allí mirándolo como diciendo, ¿quién es este niño que habla con tal sabiduría y con tal autoridad, ¿no? Y cuando lo vinieron a buscar, dice que le dijeron, ¿por qué, Jesús? ¿Por qué no hiciste esto? ¿No? Yo me imagino, lo habrán retado, lo habrán reprendido porque era el hijo, ¿no? Y él dice que les dijo, pero ¿por qué me buscan? ¿Por qué se preocupan? Porque no saben que yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Qué tremendo. Él estaba enfocado. Él no tenía el desenfoque del propósito por el cual él había sido llamado. Él ya tenía el llamado injertado en su espíritu. Cuando él empezó a tener uso de conciencia, él ya sabía que él tenía un propósito en la tierra y sabía cuál era el propósito. Se preparó toda la vida para cumplir ese propósito. Se preparó toda la vida. Entonces, hermano, él se instruyó, él se capacitó para hacer un ministerio de 3 años. Y muchas veces nosotros nos capacitamos 3, 4 meses para querer hacer un gran ministerio. Hoy se levantan profetas, se levantan apóstoles, se levantan pastores, se levantan cuantas cosas, y vos decís, ¿dónde está la preparación de esta persona? No, hablando así, ¿no? Sin nombrar a nadie, no me viene tampoco nadie a la mente, pero tenemos que prepararnos. Nosotros tenemos que empezar a prepararnos para el ministerio o la obra que el Señor, o sea, tenemos que tener cierta preparación para predicar el Evangelio, para anunciar el Evangelio, ¿no? Para ministrar el Evangelio, ministrar la palabra. Si Cristo, hermano, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, se preparó 30 años para un ministerio de 3 años, ¿cuánto más nosotros debemos de prepararnos? ¿No es tremendo esto? Amén. Un ministerio de 3 años, hermano, que fue, por cierto, el ministerio más tremendo que puede haber tenido un hombre en la tierra. Jamás puede haber una persona que pueda cumplir o ejercer el ministerio, ¿no? Aquí en la tierra como Jesucristo lo cumplió, haciendo tremendos milagros, dice que, hermano, si se contaría, ¿no? Todos los milagros que el Señor hizo en la tierra, dice que no cabrían los libros en la tierra. Yo eso muchas veces lo tomé de una forma paradójica, ¿no? O siendo tantos milagros, tantas cosas que el Señor hizo, fueron abundantes. Imagínense, hermano, él trabajaba, él servía a Dios. Cuando él empezó el ministerio, él no tenía descanso. Dice, cuando querían venir a él, le decía, pero ¿querés seguirme? Pero mirá que yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Como una forma, ¿sabe lo que quería decir? Mirá que yo no sé dónde duermo hoy, no sé dónde duermo mañana, porque yo camino, yo avanzo, yo me voy a lugares
aldeas, a todos lados, predicando el Evangelio. Yo no freno. Y esto me viene, hermano, a la memoria de la película esta, la serie que es muy buena, que se la recomiendo que la vean, que se llama The Chosen. The Chosen. En una parte, hermano, es tremendo, están los discípulos como de una forma u otra discutiendo ciertas cosas. Era de noche, muy de noche ya, y con el fuego ahí, ellos discutiendo de cosas vanas, ¿no? De cosas relativamente fuera del contexto espiritual, de la obra. Y en un momento se ve que Jesucristo viene caminando y cansadísimo, venía así con dolor en los pies y como manchas quizás en su cara. Y él venía como cansado y los otros se dan vuelta, todos se callan y lo miran y él viene y se va hacia a su tienda y va María y lo empieza como a lavar, le empieza como a frotar con una toalla, como a limpiarlo, como poner los pies en agua y él estaba cansadísimo. Le dijo, ¿querés algo de comer? No, quiero dormir, quiero descansar. Y hermano, eso, cuando yo vi eso, esa película, cada vez que la veo o esa serie, es como que cómo me ministra esa película, es tremendo. Se podía ver el servicio y el trabajo que Dios hacía, que Jesucristo hacía acá en la tierra, era incansable. Era incansable. Hay una parte donde él dice en la Biblia, mientras el día está en el día, yo trabajo. Y como que él esperaba que se termine, salga el sol y se vaya el sol y que todo ese tramo él lo usaba mientras esté el sol para servir a Dios en todo momento. Y nosotros muchas veces, hermano, no voy a decir todos nosotros porque, o sí, pero siempre incluyéndome yo también, a veces el trabajo que nosotros hacemos no es un trabajo tan arduo, no es un trabajo tan excelente. Nosotros muchas veces no nos cansamos con el cansancio con el cual tendríamos que cansarnos en hacer la obra. Nosotros estamos tranquilos, nosotros estamos quietos, como quien dice, lo podemos poder decir, porque si nosotros tendríamos que hacer la obra como realmente el Señor quiere que nosotros hagamos la obra, hermano, estaríamos las 24 horas sirviendo al Señor, sirviendo al Padre. Amén. Entonces, vuelvo a todo esto que encierra a todo lo que estoy hablando, lo encierra al Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no podemos hacer la obra como el Señor la hizo. Si el Señor hizo la obra de la manera que Él la hizo, una porque Él era el Hijo de Dios, sabemos, podemos decir, sí, pero Él era Jesús, sí, es verdad, pero recuerde que Él era hombre aquí en la tierra y Él se cansaba, Él tenía sed. De hecho, cuando Él se acerca al pozo, amén, de esta mujer cananea, ¿era, no? Samaritana. La samaritana, perdón. Él que dijo, Señor, la Biblia dice, Jesús cansado del camino. O sea, hermano, Jesucristo se cansaba. Él se cansaba. Porque era hombre. Es verdad, tenía una esencia, ¿no? Una naturaleza divina en él, pero el cuerpo, que él estaba en un cuerpo humano, un cuerpo de carne y hueso, se cansaba. Entonces, hermano, él cumplía el mismo trabajo que nosotros, él tenía la misma fuerza que nosotros, vos lo pinchabas y a él le dolía, vos lo cortabas y a él le salía sangre, vos lo dejabas sin agua y él tenía sed, él tenía hambre, de hecho en el desierto dice que él, ¿qué pasó? Tuvo hambre. Por eso el enemigo vino y lo tentó, ¿con qué? Con la comida, pues si tenés hambre, decirle a esta piedra que se convierta en pan, si tú eres el Hijo de Dios.
O sea, y hermano, ¿qué quiere decir con esto también? Que siempre el enemigo te va a venir a tentar con aquello que viene a tu deseo o viene a tu pensamiento y él te lo va a ofrecer. Te lo va a ofrecer. Pero Jesús, como él era un hombre que estaba siempre lleno del Espíritu Santo, él podía caminar, él no se cansaba porque el Espíritu Santo le daba la fortaleza. El Espíritu Santo le daba el renuevo. Y ahí podemos ver, el Espíritu Santo te da renuevo, el Espíritu Santo te da la fortaleza. Hermano, cuando estamos cansados físicamente, si nosotros allí, en ese cansancio, le pedimos a Dios que nos fortalezca, o venimos a la iglesia, no sé si alguna vez te pasó, estás recansado, muerto del trabajo, y venís a la iglesia quizás hasta gateando, pero tenemos una reunión poderosa y vos ya te olvidaste del cansancio. Vos ya recibiste una fortaleza y te vas, ¿no?, fortalecido de la iglesia. Por eso, hermano, tenemos que venir a la iglesia. Por eso tenemos que venir a la casa de Dios. Si nosotros entendiéramos todo esto, hermano, cada reunión tendría que ser poderosa. Cada reunión tendría que ser llena la casa. Cada reunión tendría que estar lleno de la presencia de Dios, porque estaríamos todos acá unánime buscando a Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Muchas veces hay iglesias, o no sé, podemos comparar esta también con un ejemplo. Muchas veces se dice, bueno, la reunión no estuvo linda, o quizás no estuvo el Espíritu Santo, o la prédica no estuvo muy buena, o el diácono o el anciano o los músicos no estaban alineados, y como que buscamos una forma, ¿no?, para decir, bueno, no estuvo, pero muchas veces somos nosotros los que debemos de estar en esa comunión con Dios. Cuando uno viene a la iglesia, uno tiene que entender y ser maduro de que uno tiene que buscar a Dios. Amén. ¿No? Y muchas veces venir a la iglesia no es solamente venir a buscar, también es entregar. ¿No? Vengo, Señor, te entrego mi adoración, te entrego mi alabanza, te entrego mi vida, Padre, aunque estoy cansado, aunque estoy pasando muchas cosas, Señor, te entrego mi vida, acá estoy para adorarte igual, te adoro igual, a pesar de mis conflictos, a pesar de mis problemas. Amén. Amén. Qué tremendo. Y sabe que, yéndome de todo lo que estaba hablando, mire que tenía algo para hablarle. Quería hablarle de los diáconos, no voy a ser extenso. En el capítulo 6 de los Hechos dice algo importante. Y de esto quiero sacar una reflexión. Porque veo que muchas veces nosotros nos sentimos como poco, nos sentimos como menos. 6. Porque decimos, bueno, si yo no soy pastor, o no soy profeta, o no soy, no sé, un presbítero, un maestro de la palabra, es como que, según el cargo, es el poder que vos tenés, o la autoridad que tenés, o el gobierno, ¿no?, que tenés en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de la casa. Pero sabe, hermano, que eso es un pensamiento erróneo, verdaderamente erróneo, porque usted puede ser cualquier persona común sin tener un cargo y puede tener la llenura del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que te da el gobierno, que te da la capacidad para tener una autoridad. Amén. El Espíritu Santo te da la autoridad. Mire, vamos a leer el capítulo 6 y voy a leer el versículo 1. Dice, demos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, dice, como crecía el número de los discípulos, dice, creciera el número de los discípulos, ¿no?
iba creciendo. Esta gente que se volvía al Señor creyendo, estos creyentes, iban creciendo, se iban multiplicando, había una expansión en ese tiempo. Pero debemos entender algo, hermanos, primeramente, antes de leer esto, que el libro de los Hechos, como lo hablaba con el anciano, el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, no dice la palabra que fue escrito por Lucas, pero Lucas fue el que escribió el libro de Lucas. Y cuando empieza el libro de los Hechos, habla de un tratado y que se lo dedica a un tal Teófilo. Y si usted lee el libro de Lucas, se va a dar cuenta que también se refiere al tal Teófilo, Lucas, ¿no? Entonces da la Biblia y los que estudian la Biblia, los teólogos, conforme a cómo se habla la Biblia, cómo está escrita, ellos comparan, y por las introducciones de Lucas, entonces ellos se refieren que Lucas es el que escribió el libro de los Hechos. Muchos decían Pablo, pero llegaron a la conclusión de que no, de que es Lucas el que escribió el libro de los Hechos, ¿no? ¿Sabe qué quiere decir Teófilo? Teófilo viene de la palabra teo, que es Dios, y filo, que es hijo. Y dice, hijo de Dios quiere decir Teófilo, ¿no? Y habla de que a ese varón, el cual se le dedicaba esta carta, ¿no? O se le dedicaba esa escritura, era un hombre que era creyente, era un hombre que creía en Dios. De hecho, le habían puesto ese nombre, hijo de Dios. Teo, filo, habla de Dios, hijo. O sea, hijo de Dios, ¿no? Y yo estudiaba el otro día, hablábamos en el estudio bíblico, y el profesor decía esto, que se dedica a un hombre específico. Quizá este hombre Teófilo podría haber sido un hombre de mucho rango, quizás romano, porque en ese tiempo se movían los discípulos mucho en Roma. De hecho, Pablo estuvo preso en Roma y estuvo Lucas ahí escribiendo quizás las cartas de lo que Pablo... Creo que era un filósofo. Creo que era un filósofo. Un filósofo. Puede ser. Si estuvimos escudriñando así, pero mire como yo el otro día le di un ejemplo de que quizás, como se refiere a un Teófilo, Teo, como decimos, filo, hijo de Dios, que también puede ser referido a nosotros mismos también como hijo de Dios. Como que el libro de los Hechos está dedicado a nosotros también, ¿no? Así que nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto, la palabra de este libro de los Hechos está dedicado a nosotros también, para que nosotros podamos leer los hechos de los apóstoles. Pero también tenemos que entender una cosa, hermano, de que el libro de los Hechos de los apóstoles fue plasmado también por eruditos que se juntaron y hablaron y dijeron, bueno, vamos a ponerle a esta carta Hechos de los apóstoles, pero se llega a una conclusión también, ¿no? Porque uno lee toda la carta y toda la carta está referida al Espíritu Santo. De hecho, los Hechos hablan de la obra que sigue el Espíritu Santo que Jesucristo había comenzado. Jesucristo, cuando Él muere, cuando Él resucita, cuando Él ha ascendido al cielo, Él dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, Samaria y en todos lados. Bueno, entonces Él está diciendo, el Espíritu Santo en ustedes va a seguir la obra que yo comencé. O sea, la carta esta tendría que ser hecho del Espíritu Santo a través de los apóstoles y no hechos de los apóstoles. Amén. Es tremendo. Así que cuando nosotros veamos esta carta, si bien dice hechos de los apóstoles, veámoslo de la manera, es los hechos que el Espíritu Santo plasmó en la tierra a través de los hombres, sobre los apóstoles. Entonces nosotros, hermanos, también seguimos la obra de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder hablar lleno
de Dios hablar con denuedo, como los discípulos dicen, estaban llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Mire, vamos a lo que estaba por decir. En el 6, capítulo 6 de los Hechos, versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Escuche. Buscad pues, hermanos, de entre nosotros a 7 varones que tengan ¿qué? Buen testimonio. ¿Y qué más? Lleno del Espíritu Santo Y de sabiduría. qué tremendo. O sea, hermano, ¿cómo debemos servir nosotros a Dios? Teniendo un buen testimonio y estar lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Dice: a quienes encarguemos este trabajo. ¿Sabe? Que el trabajo que le estaban encargando era servir las mesas a las viudas. ¿Sabe qué tenían que hacer? Llevarle la comida, llevarle la silla. Todo ese trabajo tenían que hacer ellos. Y para hacer ese trabajo tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Y hoy, hermanos, decimos: el diácono, el que tiene que estar en la puerta, el diácono que tiene que estar corriendo, haciendo un trabajo, ¿no? Como hace Carlito, Carolina, que ellos están haciendo un trabajo de diácono. Y uno dice: son simples diáconos. No. En el tiempo del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, los diáconos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Porque lo que ellos iban a hacer no era una tarea menor. O sea, de una forma u otra, lo que ellos hacen no es una tarea menor en la iglesia. Amén. Al Señor le vale igual que vos seas un predicador, estés aquí ungido, lleno del Espíritu Santo, predicando palabra tremenda, a que estés en la puerta, abriendo la puerta, vos también tenés que estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Acá no es que el pastor nomás tiene que estar lleno del Espíritu Santo, no es que el diácono, no es que el anciano, no es que los ministros. El Señor dice: para mí toda la obra es importante. Y la obra se hace lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Entendés? Entonces, hermano, mire, dice que ellos empezaron a buscar a esta gente y empezaron a orar, ¿no? Y dice que en el versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Amén. Entonces dice que escogieron a 7 que hagan el trabajo, y dice elección de qué? De 7 diáconos, dice en el título. O sea que allí, hermano, se levantaron o se apartaron para hacer el servicio de diácono. En el capítulo 6 fueron los primeros 6 diáconos que se levantaron para la obra de Dios. Amén. Pero miren, yo quería hablarle un poco también de Esteban, que está en el versículo 8. Fíjate, este era un hombre también, un diácono. Dice: y estaba Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo.
¿Quién era Esteban, hermano? Era uno de los Un diáconos, diácono. de los 7 que se habían levantado, de los 7 que habían apartado para el Señor. Él era uno de ellos. ¿Para qué? Para hacer simple trabajo, supuestamente, atender a las viudas. Pero dice que estos estaban llenos del Espíritu Santo. Dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, ¿qué hacía? Grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, hermano, era un simple diácono. Era un simple hombre que venía a limpiar o atendía la puerta o atendía a los hermanos, le hacía un café al pastor o a los apóstoles en ese momento, pero dice que el Señor hacía grandes prodigios a través de este hombre. Grandes prodigios. Amén. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado Liberto. Bueno, y ahí dice que empezaron, hermano, a tenerle como celo, como envidia a Esteban y comenzaron a injuriarlo, ¿no? Tal así que dice la Biblia, mire, en el 9 dice, los patriarcas movidos, esto es el capítulo 7, ¿no? Versículo 9 dice, los patriarcas movidos por envidia, bueno, él estaba hablando de todo lo que había pasado la palabra en el Antiguo Testamento, ¿no? Hasta llegar, bueno, hasta Egipto, pero vamos a la parte donde yo quería llegar, que se me perdió. 6:9, sé que. No. Pero no podían resistir la sabiduría. Claro, no, pero voy a donde a él lo matan. Dice, acá está. Dice, entonces ellos dando grandes voces, porque mire, oyendo estas cosas que Esteban le estaba diciendo, ¿no? Él les predicó de todo el Antiguo Testamento hasta Jesucristo, ¿no? Hasta llegar a Jesucristo, le habló de toda la palabra, él estaba lleno del Espíritu Santo y tenía una gran sabiduría, y entonces estos que escuchaban, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, esto está en el 55, capítulo 7, miren, léalo conmigo. Capítulo 7, versículo 55. ¿Qué dice? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mire, hermano, Esteban, lleno del Espíritu Santo, cuando él miró a los cielos, él vio la gloria de Dios. Y mire, y él tuvo el privilegio de ver a Jesús que estaba a la diestra del Padre. ¡Qué tremendo! Un simple diácono, un simple hombre que fue apartado para hacer un trabajo simple, ¿no? Dice que ese hombre hacía grandes prodigios en el pueblo. Y no solamente hacía grandes prodigios en el pueblo, sino que él tuvo la gracia, hermano, de mirar a los cielos y de ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Tremenda revelación. O sea que él se le reveló Cristo. Él, en el libro de los Hechos, Cristo ya había muerto, ya había ascendido al cielo, y todos los discípulos que caminaban ahora en adelante no conocían a Cristo, sino que por palabras solamente que se le predicaba, creían por la locura de la predicación, creían porque se les predicaba la palabra, se convertían a Cristo porque se les predicaba la palabra, pero este diácono que creyó a la palabra y fue lleno del Espíritu Santo, pudo ver a Cristo al cual él estaba predicando. Él lo pudo ver. Dice que Cristo estaba sentado a la diestra del Padre. Así que mire, hermano, si nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos tener la gracia de que Cristo se nos revele de una manera tan tremenda, en una dimensión tan profunda,
que nosotros podemos hasta palpar, tocarlo a nuestro Señor. Amén. Amén. De esa manera nosotros debemos, hermanos, estar llenos de Dios. De tal manera que podamos como estar palpando a nuestro Señor. De tenerlo ahí a nuestro lado, de sentirlo a nuestro lado. Porque el Espíritu Santo, hermano, es el mismo Señor. El Espíritu Santo es el que levantó al Señor de los muertos. Amén. El mismo poder es el que está con nosotros hoy. O sea que si nosotros estamos muertos, hermano, y si ese Espíritu Santo levantó a Jesucristo de los muertos, ¿cuánto más a nosotros nos va a levantar? ¿Cuánto más a nosotros nos va a vivificar? Nos va a dar esa vida que nosotros necesitamos. Amén. 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 Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué hora es? 8:10.